Continuamos con el punto 4 de El infierno, de la primera parte de la obra El infierno, qué es, si existe, qué es y cómo evitarlo, de Monseñor Seur. Sumamos más testimonios de los que nos habla Monseñor en esta obra. Y dice así: el joven religioso de San Antonino. El sabio arzobispo de Florencia, San Antonino, refiere en sus escritos un hecho no menos terrible que hacia la mitad del siglo XV había aterrorizado a todo el norte de Italia. Un joven de buena familia, que a los 16 o 17 años había tenido la desgracia de callar en la confesión un pecado mortal y de comulgar en este estado. Había diferido de semana en semana, de mes en mes, la confesión de sus sacrilegios, continuando sus confesiones y comuniones por un miserable respeto humano. Atormentado por los remordimientos, procuraba acallarlos haciendo grandes penitencias, de suerte que pasaba por un santo. No pudiendo sufrir más, entró en un monasterio. Aquí al menos, decía para sí, lo diré todo y expiaré seriamente mis vergonzosos pecados. Para su desgracia fue acogido como un santo por los superiores, que conocían su reputación, y aumentóse aún más con esto su vergüenza. Aplazó para más adelante sus confesiones, redobló sus penitencias y pasáronse en este deplorable estado 1, 2, 3 años. No se atrevía nunca a revelar el horrible y vergonzoso peso que lo agobiaba. Al fin, parecía que una mortal enfermedad le facilitaba el medio. Ahora, decía en sus adentros, voy a hacer antes de morir una confesión general. Pero sobreponiéndose siempre el amor propio a su arrepentimiento, enredó de tal modo la confesión de sus culpas que el confesor no pudo comprender nada. Tenía un vago deseo de abordar de nuevo el asunto al día siguiente, pero le sobrevino un acceso de delirio y el infeliz murió. En la comunidad se ignoraba la horrible realidad y se decía: si éste no está en el cielo, ¿quién de nosotros podrá ir? Y se hacían tocar con sus manos cruces, rosarios, medallas. Fue trasladado el cuerpo con una especie de veneración a la iglesia del monasterio y quedó expuesto en el coro hasta el día siguiente, en que habían de celebrarse los funerales. Algunos momentos antes de la hora fijada para la ceremonia, uno de los hermanos, enviado para tocar la campana, vio de repente delante de sí y cerca del altar al difunto, rodeado de cadenas, que parecían enrojecidas en el fuego, y apareciendo en toda su persona algo incandescente. Espantado el pobre hermano, había caído de rodillas, fijos los ojos en la terrible aparición. Díjole entonces el condenado: no roguéis por mí, pues estoy en el infierno por toda la eternidad. Y refirió la lamentable historia de su funesta vergüenza y de sus sacrilegios, después de lo cual desapareció, dejando en la iglesia un olor hediondo que se esparció por todo el monasterio, como para atestiguar la verdad de lo que el hermano acababa de ver y oír. Advertidos luego los superiores, hicieron quitar el cadáver, considerándolo indigno de sepultura eclesiástica. La cortesana de Nápoles. San Francisco de Girolamo, célebre misionero de la Compañía de Jesús, a principios del siglo XVIII, había estado encargado de dirigir las misiones en el reino de Nápoles. Un día que predicaba en una plaza de dicha ciudad, algunas mujeres de mala vida, que había reunido una de ellas, llamada Catalina,
se esforzaban en interrumpir el sermón con sus cantos y sus ruidosas exclamaciones, para obligar al padre a retirarse. Pero éste continuó su discurso, sin dar a conocer que advertíase sus insolencias. Algún tiempo después volvió a predicar en la misma plaza. Viendo cerrada la puerta de la habitación de Catalina y en profundo silencio toda la casa, ordinariamente tan alborotada. «¿Qué es lo que ha sucedido a Catalina?», dijo el santo. «¿No lo sabe vuestra paternidad? La desdichada murió ayer, sin poder pronunciar palabra». «¿Catalina ha muerto?», replica el santo. «¿Ha fallecido repentinamente?». «Entremos y veamos». Ábrase la puerta, sube el padre la escalera y entra, seguido de la multitud. En la sala en que estaba tendida en tierra el cadáver encima de un paño, con 4 cirios, según costumbre del país. Míralo algún tiempo con espanto y después le dice con voz solemne: «Catalina, ¿dónde estás ahora?». El cadáver permaneció mudo, pero el santo repitió: «Catalina, dime, ¿dónde estás ahora? Te mando me digas dónde estás». Entonces, con gran pasmo de todo el mundo, abriéronse los ojos del cadáver, sus labios se agitaron convulsivamente y con voz cavernosa y profunda responde: «En el infierno, estoy en el infierno». A estas palabras, los asistentes huyen atemorizados y baja con ellos el santo, repitiendo: «En el infierno, oh Dios terrible, en el infierno, lo habéis oído, en el infierno». La impresión de este prodigio fue tan viva que un buen número de los que lo presenciaron no se atrevieron a volver a sus casas sin haber sido confesados. El amigo del conde Orlov. 3 hechos del mismo género, más auténticos los unos que los otros, y ocurridos en este siglo, han llegado a mi conocimiento. El primero ha pasado casi en mi familia. Era en Rusia, en Moscú, poco tiempo antes de la horrorosa campaña de 1812. Mi abuelo materno, el conde gobernador militar de Moscú, estaba íntimamente relacionado con el general conde Orlov, célebre por su bravura, pero tan impío como valiente. Un día después de una buena cena, rociada con copiosos brindis, el conde Orlov y uno de sus amigos, el general, volteriano como él, empezaron a burlarse horriblemente de la religión y sobre todo del infierno. Y si por acaso, dice Orlov, si por acaso hubiera realmente algo detrás de la cortina, y bien, replica el general, aquel de nosotros que se irá primero volverá a advertir al otro. ¿Está convenido? Excelente idea, respondió el conde Orlov, y ambos, bien que medio achispados, se dieron formal palabra de honor de no faltar a lo prometido. Algunas semanas después estalló una de aquellas grandes guerras que Napoleón tenía el don de suscitar entonces. El ejército ruso entró en campaña y el general recibió la orden de partir inmediatamente para tomar un mando importante. 2 o 3 semanas hacía que había dejado Moscú, cuando una mañana muy temprano, estando mi abuelo arreglándose, se abre bruscamente la puerta de su cuarto. Era el conde Orlov, en traje de casa, con chinelas, erizados los cabellos, con hosca mirada, pálido como un muerto. «Ah, Orlov, ¿sois vos? A esta hora y en semejante traje. ¿Qué tenéis, pues? ¿Qué ha sucedido?» «Querido mío», responde el conde Orlov, «creo que me he vuelto loco. Acabo de ver al general». «¿Al general? ¿Ha vuelto, pues?» «Oh, no», replica Orlov, echándose sobre un canapé y poniendo ambas manos en su cabeza. «No, no ha vuelto, y esto es lo que me atemoriza».
Mi abuelo no comprendía nada y procuraba calmarlo. Referidme, le dice, lo que os ha pasado y qué quiere decir todo esto. Entonces, esforzándose por dominar su emoción, el conde Orlov profirió lo siguiente. Mi querido Rostopchín, algún tiempo atrás, el general y yo nos juramos recíprocamente que el primero de los dos que muriese vendría a decir al otro si existiese algo detrás de la cortina. Esta mañana, hará apenas media hora, estaba tranquilamente en la cama, despierto hacía mucho tiempo, sin pensar ni por asomo en mi amigo, cuando de repente se abren bruscamente las cortinas de mi alcoba y veo a 2 pasos de mí al general, de pie, pálido, con la mano derecha sobre su pecho, diciéndome: «Hay un infierno y estoy en él». Y desapareció. Enseguida he venido a encontraros. La cabeza se me va. ¡Qué cosa tan extraña! Yo no sé qué pensar. Mi abuelo lo calmó como pudo, pero no era cosa fácil. Hablóle de alucinaciones, de pesadillas. Díjole que quizás dormía, que hay cosas muy extraordinarias, inexplicables, y otras vaciedades de este género, que son el consuelo de los incrédulos. Después hizo enganchar sus caballos y llevar al conde Orlov a su habitación. 10 o 12 días después de este extraño incidente, un correo del ejército llegaba a mi abuelo, entre otras cosas y entre otras noticias, la de la muerte del general, en la mañana misma del día en que el conde Orlov lo había visto y oído, a la misma hora en que se le había aparecido en Moscú. El infortunado general, habiendo salido para reconocer la posición del enemigo, una bala atravesaba su pecho y caía yerto. Hay un infierno y estoy en él. He aquí las palabras de uno que de él ha vuelto. Continuamos con los testimonios de las personas que han vuelto desde el infierno. La dama del brazalete de oro. En 1859 refería yo el hecho anterior a un distinguido sacerdote, superior de una importante comunidad. Es espantoso, me decía, pero no me sorprende extraordinariamente. Los hechos de esta clase son menos raros de los que se piensa, solo que hay siempre más o menos interés en guardar los secretos, ya por el honor del aparecido, ya por el de su familia. Por mi parte, ved lo que de origen seguro he sabido hace 2 o 3 años por un pariente muy cercano de la persona a quien acaeció. En este momento en que os hablo, Navidad de 1859, vive aún esta señora, que tiene poco más de 40 años de edad. Hallábase en Londres, en el invierno de 1847 a 1848. Era viuda de casi 29 años de edad, mundana, rica y hermosa. Entre los elegantes que frecuentaban sus salones, distinguíase un joven lord, cuyas galanterías la comprometían singularmente, y cuya conducta, por otra parte, no era edificante. Una tarde, más bien una noche, pues era más de medianoche, estaba nuestra viuda leyendo en su cama no sé qué novela, esperando el sueño. Suena la 1 en su reloj y apaga su bujía. Iba a dormirse, cuando con gran asombro notó que una luz pálida, que parecía salir de la puerta del salón, se esparcía poco a poco por su aposento y aumentaba por instantes. Pasmada, abrió cuanto podía los ojos, ignorando lo que significaba aquello. Empezaba a asustarse, cuando ve abrirse lentamente la puerta del salón y entrar en su cuarto el joven lord, cómplice de sus desórdenes. Antes de que pudiera decirle una sola palabra, estaba ya cerca de ella. La tomaba del brazo izquierdo y con ronca voz le decía
en inglés: «Hay un infierno». El dolor que sintió la señora en el brazo fue tan grande que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, media hora después, llamó a su camarera, la cual al entrar percibió un fuerte olor de cosa quemada, y acercándose a su señora, que apenas podía hablar, vióle en la muñeca una quemadura tan profunda que descubría el hueso y la carne casi consumida, quemadura que tenía de largo una mano de hombre. Además, advirtió que desde la puerta del salón hasta la cama, y de ésta a la referida puerta, la alfombra tenía impresas las pisadas de un hombre, que habían quemado la tela de parte a parte. Por orden de la dama abrió la puerta del salón y había también huellas en las alfombras. Al día siguiente, la desgraciada señora supo horrorizada que aquella misma noche, hacia la una de la madrugada, el lord había sido encontrado embriagado en la mesa, que sus criados lo habían trasladado a su gabinete y que había expirado en sus brazos. Ignoro, añadió el superior, si esta terrible elección ha convertido de veras a la desgraciada, pero lo que sé es que vive todavía y que para ocultar a las miradas la huella de su siniestra quemadura, lleva en el brazo izquierdo, a manera de brazalete, una larga cinta de oro que no se quita de día ni de noche. Repito que me suministró estos detalles un pariente cercano de ella, formal cristiano, a cuya palabra doy el más completo crédito. A pesar del velo con que se ha cubierto y ha debido cubrirse esta aparición, me parece imposible que se ponga en duda su indisputable autenticidad. Ciertamente, no será la dama del brazalete quien necesite que se le pruebe que hay realmente un infierno. A continuación, otro testimonio que nos hace llegar el Padre en este libro, esta obra acerca del infierno. Sí lo hay, existe, y cómo sortearlo. La mujer perdida de Roma. En el año 1873, algunos días antes de la Asunción, tuvo lugar en Roma una de aquellas apariciones de ultratumba que corroboran tan eficazmente la verdad del infierno. En una de estas casas de mala fama, que la invasión sacrílega del dominio temporal del Papa ha hecho abrir en Roma, en crecido número, una desgraciada joven se hirió en la mano y hubo de ser trasladada al Hospital de la Consolación, sea que su sangre, viciada por su mala conducta, hubiese producido una gangrena, sea causa de una inesperada complicación, falleció repentinamente durante la noche. Continuamos con los testimonios que nos da el padre Colwright acerca de el infierno. La mujer perdida de Roma. En el año 1873, algunos días antes de la Asunción, tuvo lugar en Roma una de aquellas apariciones de ultratumba que corroboran tan eficazmente la verdad del infierno. En una de esas casas de mala fama, que la invasión sacrílega del dominio temporal del Papa ha hecho abrir en Roma, en crecido número, una desgraciada joven se hirió en la mano y hubo de ser trasladada al Hospital de la Consolación, sea que su sangre viciada por su mala conducta hubiese producido una gangrena, sea a causa de una inesperada complicación, falleció repentinamente durante la noche. Al mismo instante, una de sus compañeras, que ignoraba totalmente lo que acababa de pasar en el hospital, empezó a dar gritos desesperados hasta el punto de despertar a los habitantes del barrio, de poner en cuidado a las miserables criaturas de aquella casa y de motivar la intervención de la policía. Se le había aparecido la difunta del hospital rodeada de llamas y le había dicho: «Estoy condenada, y si tú no quieres serlo como yo,
sal de ese lugar de infamia y vuelve a Dios a quien has abandonado. Nada pudo calmar la desesperación y el terror de aquella joven, que al despuntar el alba se alejó, dejando sumergida en estupor toda la casa, desde que se supo la muerte de la joven del hospital. A tales sucesos, la dueña de la casa, exaltada, garibaldina y conocida por tal entre sus hermanos y amigos, cayó enferma. Envió luego a buscar al cura de la iglesia vecina, San Julián de los Banquí, quien, antes de pasar a la referida casa, consultó a la autoridad eclesiástica, la cual delegó a este efecto a un digno prelado, Monseñor Ciroli, cura de la parroquia de San Salvador en Lauro. Provisto de especiales instrucciones, se presentó y exigió ante todo a la enferma, en presencia de muchos testigos, completa retractación de los escándalos de su vida, de sus blasfemias contra la autoridad del soberano pontífice y de todo el mal que a los demás había causado. Hízolo la desgraciada sin vacilar, se confesó y recibió el santo viático, con grandes sentimientos de arrepentimiento y de humildad. Sintióse morir, suplicó con lágrimas al buen párroco que no la abandonase, espantada como estaba de lo que había pasado ante sus ojos. Mas la noche se acercaba, y Monseñor Ciroli, perplejo entre la caridad que le dictaba quedarse y las conveniencias que le imponían el deber de no pasar la noche en tal lugar, hizo pedir a la policía 2 agentes, quienes cerraron la casa y permanecieron allí hasta que la agonizante hubo exhalado el último suspiro. Roma entera conoció pronto los detalles de estos trágicos acontecimientos. Como siempre, los impíos y los libertinos se rieron de ellos, guardándose bien de enterarse de sus pormenores, y los buenos se aprovecharon para ser mejores y más fieles a sus deberes. Ante semejantes hechos, cuya lista podría prolongarse mucho, pregunta al lector de buena fe si es razonable repetir con la muchedumbre de los atolondrados la famosa frase de cajón: si hay verdaderamente un infierno, ¿cómo es que nadie haya vuelto nunca de allá? Pero aún, con razón o sin ella, no quisiesen admitirse los hechos, por otra parte auténticos, que acabo de referir, no sería menos innegable la certeza absoluta de la existencia del infierno. En efecto, nuestra creencia en el infierno no se funda en estos prodigios, que no son de fe, sino en las razones de buen sentido que antes hemos expuesto, y sobre todo en el testimonio divino, inefable, de Jesucristo, de sus profetas y apóstoles, como también en la enseñanza formal, invariable, inviolable de la Iglesia Católica. Los prodigios pueden corroborar nuestra fe y avivarla, y por eso hemos creído deber citar algunos, capaces de cerrar la boca a los que se atreven a decir no hay infierno, de confirmar en la fe a los que estuviesen tentados de preguntarse ¿hay un infierno? Y por fin de consolar e ilustrar más y más a los buenos fieles que dicen con la Iglesia hay un infierno. Porque son tantos los que se esfuerzan en negar la existencia de un infierno. Es el punto que continúa, del cual sigue tratando Monseñor Segur. A partir de aquí los invitamos a continuar escuchando el 5º punto de la primera parte, donde Monseñor Segur tratará por qué son tantos los que se esfuerzan en negar la existencia de un infierno.